hace algunos días, esto lo adelantó Gabriel, es inminente el envío al Congreso de un proyecto de desregulación inmobiliaria que obviamente abre un escenario de fuerte debate en el sector. Bueno, esta iniciativa la impulsa el ministro de Regulación y Transformación del Estado, que es Federico Sturzenegger, y que apunta a eliminar lo que el gobierno considera costos ocultos en las operaciones, pero al mismo tiempo anticipa resistencias de actores que hoy forman parte del esquema vigente, ¿no? La preocupación no es menor, el mercado inmobiliario argentino arrastra años de baja actividad, escaso crédito, altos costos de transacción, los alquileres se han ido por las nubes, al menos para lo que es el poder adquisitivo de la gente hoy, ¿no? Después podemos discutir si están o no cerca de los valores porcentuales respecto de lo que sale una propiedad, pero de acuerdo a lo que gana hoy un empleado, poder alquilar y es una tarea cada vez más complicada. Bueno, en todo este contexto aparece Sturzenegger con esta idea de desregular, que entre otras cuestiones, por lo que pudo trascender a partir de un paper que fue publicado por distintos medios, cualquiera podría llegar a ser alguien que participa en el negocio inmobiliario, sin tener el curso, la preparación, el estudio, porque ahora hay que estudiar. Cualquiera podría ser martillero público, al menos lo que se desprende de ese borrador. Habrá que ver si después se presenta de esa manera, pero lógicamente esto ya está generando bastante ruido en el ambiente inmobiliario, ni hablar dentro de los componentes del mercado. Vamos a charlar un ratito con un amigo, con Lucho Paz, que es martillero público, que además forma parte de la mesa del Colegio de Martilleros de Azul. Ayer intercambiamos algunos mensajes con el presidente del colegio, pero prefiere mantenerse al margen hasta que esto tome un poco más de color y se oficialice. En tanto en cuanto eso no suceda, prefiere seguir los acontecimientos y no hablar respecto del tema. Sí lo va a hacer Lucho, charlando un ratito con nosotros, así que lo tenemos en línea. Danisa, Gabriel, Mario, buen día. Lucho, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario, ¿cómo andás? Te hago una corrección. Yo Sí. no estoy en la comisión del Colegio de Martilleros de Azul, sino solamente en el centro de martilleros de la ciudad de La Barriga. Vale la corrección, Lucho, querido. Bueno, imagino que a vos como a otros martilleros con los que he podido charlar en diferentes momentos es una situación que no sé si los preocupa, pero sí les enciende cierto sentido, cierta alerta, ¿no? Sí, mira, hay mucha desinformación y también muchas expectativas que están sobredimensionadas en esto. Nosotros nuestra actividad, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, porque cada provincia es diferente, Sí. nuestra actividad la rige una ley, que es la ley 10.973 de la provincia de Buenos Aires, y que de ahí se desprenden, bueno, de responsabilidades, obligaciones, requisitos para ejercer la profesión, y el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires es el que controla el ejercicio de la profesión, es decir, es un ámbito estrictamente provincial, no es nacional. Estuve leyendo este proyecto, lo que habla específicamente es de poder desregular algunas actividades, pero creando un mix entre el profesional independiente que no quiere estar matriculado con un colegio y paralelamente la existencia de los colegios. O sea, que vas a tener que seguir siendo profesional. Eso es lo que Claro, vos interpretás. Podés estar afiliado o no a un colegio de martilleros, pero para hacer operaciones inmobiliarias tenés que seguir siendo profesional. Claro, a ver, lo que pasa es que sería, a ver, de regular una actividad y no pretender que los que ejercen una actividad profesional no sean profesionales, que no hayan estudiado, es realmente abrir un abanico de muchos problemas que indefectiblemente van a terminar en la justicia.
hoy el Colegio de Martilleros es el paso previo a poder solucionar todos los conflictos que haya en el mercado inmobiliario cuando hay mala praxis por parte de algún martillero. Entonces, sí o sí es condición sine qua non que el que ejerce la profesión sea un profesional y haya estudiado. Claro. Sí, se entiende lo que planteas. Yo veo acá otro tema no menor, que vos lo adelantaste en la primer pregunta, respecto a la ley provincial, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Porque hay una ley provincial por la que ustedes están regulados. Si esto se transforma en ley nacional, ¿qué injerencia va a tener o no una sobre la otra? Mirá, ahí te puedo dar mi opinión personal nada más. Sí. Yo creo que una ley nacional tiene que ser adherida por la provincia, porque esto, a ver, no solamente va a aplicar esta desregulación, no solamente quiere, la vocación de este proyecto no es solamente de regular la parte inmobiliaria, sino también con otras profesiones que también tienen sus leyes en el ámbito provincial. Uh-huh. ¿Y por qué crees, Lucho, que el gobierno con esta idea de Sturzenegger lo que busca es habilitar la figura del corredor independiente? ¿Qué está viendo el gobierno ahí? ¿Qué está pasando hoy en el mercado inmobiliario y no les gusta? No, yo lo que veo es que, a ver, antes de buscar que el mercado inmobiliario se mueva bajando costos que son meramente administrativos y de honorarios de escribanos, agrimensores, martilleros, que están perfectamente regulados por ley, ¿sí? Están perfectamente regulados por ley. Antes de hacer toda esa estructura de modificación, tienen que ver cómo pueden incentivar el mercado inmobiliario y el mercado de la construcción a nivel nacional. Es decir, me parece que el problema lo están atacando diferente. Vos decís que el problema no es el rol que cumplen hoy, por ejemplo, las inmobiliarias y los intermediarios, sino que al no despegar la economía, la actividad está como está. Y mirá, no puede ser que la Argentina siempre la compra inmobiliaria, ya sea para un particular, para una empresa, siempre ha sido operaciones al contado y no a través de crédito hipotecario. Entonces, la carencia de crédito hace que el mercado inmobiliario no se mueva. Y eso no es un problema generado por los profesionales del área. Es decir, si una constructora no dispone de crédito para hacer un emprendimiento en la ciudad, no es un problema del constructor, sino de cómo está estructurado el sistema bancario de créditos o el sistema nacional para que esta actividad pueda despegar. Sí, sin expansión del crédito hipotecario daría la sensación que es muy difícil, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el punto de partida en este contexto económico, por lo menos en el corto y mediano plazo, parece poco probable. Ahora, ¿de qué se vale el gobierno para entender que a partir de esto se eliminarían distorsiones, la competencia sería diferente y que puedan llegar inclusive hasta surgir nuevos modelos de negocio? Yo creo que lo que analiza el gobierno es que ellos tienen, por ejemplo, tienen la idea de que si pueden llegar a liberar esto, va a haber unos 200.000 millones de dólares que se pueden volcar al mercado inmobiliario por la baja de estos impuestos, honorarios, trámites. Pero un inversor, no te estoy hablando de una persona particular que quiere comprarse una casa de 60, 70, 80.000 dólares. Sí. Pero hablemos de un inversor que realmente quiere transformar en una ciudad y hacer construcciones realmente importantes. Me parece que esos costos, que no superan el 8 o el 9% final, ¿sí?, de la operación que tiene que hacer, hoy no revisten una importancia tan grande si él no se puede apalancar con el sistema bancario y con el sistema financiero. Es decir, creo que hay otros elementos para que ese constructor
tome la decisión de invertir en cualquier ciudad, en cualquier provincia, que realmente no dependen del ámbito local. Luciano, te hago una consulta, Danisa, de este lado. Entiendo que este proyecto va a ser enviado en junio recién al Congreso. En el mientras tanto, ¿ustedes van a realizar alguna medida, alguna reflexión sobre todo lo que está pasando? No. Nosotros, a ver, yo te hablo como martillero particular. Nosotros nos vamos ayornando a la forma de trabajar que va cambiando continuamente. Sí, charlamos entre los martilleros porque uno puede llegar a tener el temor, ¿no es cierto?, de ver cómo la profesión va a cambiar, pero creemos que una apertura desregulada, sin ningún tipo de medida, los mayores perjudicados no van a ser los martilleros y no van a ser los particulares, porque nosotros estamos hablando que los martilleros somos un eslabón intermedio entre una operación que por ahí para muchas familias es la única operación inmobiliaria que va a realizar en su vida. Y eso tiene que ser manejado, pero con mucho cuidado y con profesionalismo para que esa operación termine bien. Si esto se desregula y lo llevan a un punto que para abaratar costos, ¿sí?, que son costos que tienen una incidencia en la operación, pero que también revisten una seguridad para el comprador y para el vendedor, realmente puede llegar a haber muchos problemas de fraudes, de documentación que no está chequeada, de hacer saltos en la operación, haciéndole creer a las personas que a través de un boleto de compraventa ya son titulares de una propiedad y no termina la operación en el escribano como tiene que terminar. Es decir, es un mercado que hay que manejarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque es la inversión por ahí de toda la vida de una familia. Perfecto. Tema alquileres, aprovecho la oportunidad, Lucho querido, para preguntarte, porque no es un tema menor, ¿no? Históricamente quienes han tenido que alquilar han destinado como máximo un 30% de su sueldo a los alquileres. Hoy está pasando que muchas familias están destinando el 40 y hasta el 50% de su sueldo. ¿Por qué? Porque los sueldos no van a la par de la inflación, porque siguen siendo bajos y porque los alquileres aumentaron muchísimo en estos 2 últimos años. Sueldos bajos, alquileres altos, alquileres normales, sueldos bajos. ¿Qué lectura haces vos de esta situación que lógicamente también se refleja acá en Olavarría, ¿no? Mira, yo te hablo particularmente de nuestra inmobiliaria. Yo conjuntamente estamos asociados ya hace varios años con Julio Llorente, ¿sí? Así que somos 2 martilleros en una misma oficina. Nosotros todos los contratos tratamos de referenciarle a la actualización con el IPC, ¿no es cierto?, con inflación. Sí. Es decir, que no hay un ajuste subjetivo, es directamente un dato puntual, el INDEC, IPC, y se ajusta por eso. El problema que nosotros estamos viendo, y no es con la persona por ahí particular, autónomo, que tiene algún emprendimiento particular, sino estamos viendo mucho problema en los docentes, penitenciarios, policías, gente de salud, gente de la justicia, que son empleados provinciales que realmente están complicados para pagar los alquileres. Los empleados estatales, digamos. Los empleados estatales. Nosotros estamos viendo que el mayor problema, que no era algo normal, porque no era algo normal, pero estamos viendo, por lo menos en nuestro ámbito, acá en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Olavarría, que estas profesiones son las que más están sufriendo con el pago de alquileres. Mira, es un dato muy interesante el que aportás, ¿eh? Nosotros no lo teníamos. Empleados de la provincia de Buenos Aires son los que están más complicados para poder llegar a cumplir el mes de alquiler. ¿No pasa en el ámbito privado, decís vos esto? No, a ver, en el ámbito privado lo que tenés por ahí que desde el punto de vista de documentación, para poder alquilar, cuando uno pide recibo de sueldo, pide garantías que también tengan recibos de sueldo, por ahí desde ese lado
sí hay algunos particulares, viste, que no tienen todos los requisitos para alquilar. Ujú. Y en ese Pero, caso, pero ¿qué se hace, Lucho, cuando no tienen todos los no, requisitos? a ver, hay diferentes alternativas. Sí, En todo contrato de alquiler, siempre el contrato tiene que estar garantizado por dos garantías físicas. En el caso de no existir dos garantías físicas, se puede llegar a solicitar a través de las empresas de seguros un seguro de caución, claro. ¿sí? El seguro de caución lo que hace es asegurar el periodo del contrato haciendo un análisis de riesgo crediticio del inquilino, ¿sí? Ujú. Que eso lo hace una empresa aseguradora. Sí, Pero ahí se evita de presentar dos garantías físicas. claro. Sí, se entiende. A mí me preocupa mucho porque la verdad conozco mucha gente que está alquilando. Bueno, yo de hecho también soy inquilino, ¿no? Y la verdad que les está costando muchísimo porque es difícil encontrar familia tipo, ¿no? 4 personas. Necesitas una casa, un departamento, 2 habitaciones, living, comedor, cocina, baño. Dicen, che, por menos de 600, 700 lucas no podemos conseguir nada. Y la verdad que hoy, con sueldos de 1.200.000, 1,5 millones, y en algún caso por ahí también 2, si no laburan los dos y tienen un buen ingreso, hoy es muy difícil poder conseguir un alquiler. Por eso yo te preguntaba si es que la gente gana muy poco y no llega, o si los alquileres se encarecieron mucho. Y mirá, ahí realmente tenemos primero el componente que yo te decía, el empleado estatal, Sí, ¿sí? Que en nuestra actividad y en lo que es el movimiento de la ciudad de Olavarría incide mucho. Lo vemos en los comercios. Uno sale a caminar por el centro y uno ve el margen y cómo la gente circula en algunos horarios de salida de colegio de los chicos, y después el centro de la ciudad de Olavarría realmente está muy quieto. bueno, diste en la tecla con otra parte del mercado inmobiliario, que es el de los locales, ¿no? Que muchos tienen que cerrar porque los precios se le han ido lejísimo de lo que pueden vender. Bueno, mirá, ahí nosotros siempre lo hablamos con nuestros clientes. A ver, ahí hay una cuestión de costo-beneficio. Si vos tenés una pretensión sobre tu local para alquilar y tardás 2, 3, 4 meses en alquilarlo, por no bajar tus expectativas y lo tenés cerrado, cuando vos esa pérdida de alquiler que tuviste durante varios meses la querés recuperar con un alquiler nuevo, no la vas a recuperar. Entonces por ahí es mejor poder alquilar un poco más bajo, Claro, ¿sí? Y darle ese aire al comerciante para que pueda ejercer bien su profesión y no tener el local cerrado. Y vas creando un movimiento que al final termina siendo virtuoso. claro. El tema es que no todos lo entienden de esa manera, ¿no? Y bueno, pero ahí, ahí viste, cada uno tiene que analizar Sí. cómo su espalda y su bolsillo. Ah, Es absolutamente. decir, un local cerrado tiene costos, se viene abajo, y cuando vos decís, terminé alquilando ese local en una diferencia de un 10, un 15, un 20% menos, cuando querés hacer el prorrateo de lo que perdiste en esos meses que estuvo cerrado el local, no te alcanza un periodo de contrato para recuperarlo. Lucho, te agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Y bueno, en mi opinión, como martillero, ¿no es cierto? No ni Sí, como está claro. autoridad ni nada. Está Como claro. martillero de acá de la ciudad de Olavarría. Está claro. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, buen día. Bueno, ahí estaba Luciano Paz charlando un ratito con nosotros. Nos vamos a la pausa, ya seguimos, dale.